Vamos a esperar que... Ahí está. Ahí ya está grabando. Ahí sí. Bueno, como le decías, en todos los triángulos se cumple la propiedad de que la suma de los ángulos interiores siempre da 180 grados. También se cumple que la suma de un ángulo interior y un ángulo exterior da 180 grados. Esta era por la propiedad de ángulos suplementarios. Después vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo. Como ustedes saben, el triángulo rectángulo es aquel en el cual aparece un ángulo recto. Eh, los elementos de un triángulo. Los vértices son los puntitos donde se unen dos de los lados. Los lados son estos segmentos. ¿El profe quedó sin conexión? Parece que sí. Parece que sí. En ese caso, él también puede volver a unirse a la reunión o tiene que abrir una reunión nueva. Tendría que poder volver a unirse a esta. Supongo que con el mismo enlace capaz. Como es él el que acepta a los integrantes de la reunión, por eso no entiendo yo. Pregúntenle por el grupo de WhatsApp si no. Sí, eso iba a decir también. ¿Alguien preguntó ya? Pregunto yo,
Capaz que sí, parece que sí, capaz que sí le cortaron la luz porque no contesta ni el celular tampoco. El mensaje en el WhatsApp le llegó, pero no marca como lo que lo haya visto, digamos. ¿Será que seguimos conectados igual? No creo, igual va a avisar por el grupo, supongo. Si se vuelven a conectar, avisen al grupo.
¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, lo escuchamos. Y profe, ¿En qué Sí, parte profe. se cortó? ¿En qué parte se cortó la reunión? Cuando empezó, Ah, cuando empezó. A ver, vamos a mirar dónde. ¿Me dicen hasta dónde llegamos? ¿Esto alcanzaron a escuchar? pasa que usted comenzó a explicar y se acordó que tenía que poner para grabar y ahí es donde también se cortó. ¿Desde ahí se cortó? Realmente ahí se cortó. Sí. sí, de ahí se cortó. Ah, bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. Bueno, como le decías, la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que dar 180 grados. Además, sabemos que un ángulo Profe, no interior se ve su pantalla, no se ve. ¿no? Ahora, Ahora sí, profe. bueno, Sí, ahora sí. ¿ustedes quedaron conectados cuando terminó cuando se cortó la clase o volvieron a ingresar ahora? ¿O se les cerró directamente la... Algunos salimos, Ah, Pero bueno, todos seguíamos quedamos conectados. conectados. bueno, debe ser algún problema de mi internet entonces. Bueno, entonces, la suma de los ángulos interiores, como habíamos dicho, es de 180 grados. Si sumamos alfa, beta y gamma, tiene que dar 180 grados. Y además sabemos que la suma de un ángulo exterior y un ángulo interior también da 180 grados por la propiedad de ángulos suplementarios. Además, sabemos que vamos a ver lo que es un triángulo rectángulo. Vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquel en el que uno de sus ángulos interiores es de 180 grados, es de 90 grados, perdón. Vamos a ver los elementos del triángulo. Tenemos los vértices, que son las uniones de dos lados. Lo vamos a simbolizar siempre en este curso con letras mayúsculas. Después tenemos los lados, que son los segmentos que unen los vértices. En el curso acá vamos a trabajar con letras minúsculas, pero por ahí si ven algún libro, también se puede simbolizar con dos letras. Por ejemplo, en este caso acá podría ser el vértice, el lado AB, por ejemplo. Y también vamos a ver los ángulos interiores, que lo van a encontrar simbolizados con letras griegas. En un triángulo rectángulos, vamos a ver las partes. Sabemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo, el que es opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los lados más cortos, perdón, se llaman catetos. ¿Sí? También vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras, en el cual dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a las sumas de los cuadrados de los catetos. Entonces vamos a tener que el cuadrado, C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Este teorema nos sirve para hallar, por ejemplo, uno de los lados cuando no conocemos. Conocemos dos lados, pero nos falta uno. Entonces podemos aplicar este teorema. Y vamos a ver también lo que son las razones trigonométricas. Tenemos las tres principales, que son el seno, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. El seno de un ángulo viene dado por el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a tomar de referencia este ángulo. Entonces, el seno es este lado dividido este otro lado. Después, el coseno del ángulo alfa va a ser cateto adyacente, es la medida de este lado, dividido la hipotenusa. Y después tenemos la tangente del ángulo alfa, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es cateto opuesto dividido cateto adyacente.
o también es igual a seno sobre coseno. ¿Sí? ¿Hasta ahí me explico? Sí, profe. Hasta ahí vamos. Bueno, vamos a hacer la actividad 6 entonces. La que pedía calcular los ángulos interiores del triángulo ABC expresándolos en el sistema sexagesimal. Entonces, ¿qué tenemos que dar? La medida de los ángulos interiores de este triángulo. Y nos pide que expresemos en el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es aquel en el cual la circunferencia, digamos, o un giro completo mide entre 360 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a hallar la medida del ángulo C o una expresión para hallar la medida del ángulo C. Como vemos, aquí tenemos un ángulo suplementario. Sabemos que la medida del ángulo C más este ángulo exterior tiene que ser de 180 grados. De 180 grados es igual al ángulo C más X más 108. Si voy medio rápido, me dicen, si vamos más despacio. Bueno, después, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar los paréntesis de esta expresión. Vamos a tener entonces que 180 grados es igual al ángulo C más X más 108 grados. Tenemos que despejar el ángulo C. Entonces, esto que está en el segundo miembro, el X y 108, van a pasar al primer miembro con el signo opuesto. Entonces va a quedar que 180 grados menos X menos 108 grados es igual a C. Acá podemos restar a 180, le podemos restar 108. Entonces nos va a quedar que 72 grados menos X es igual al ángulo C. Entonces, este ángulo mide 72 grados menos X. Bien. Ahora con la medida de este ángulo, ya podemos hallar la medida de todos los ángulos, digamos. Tenemos la expresión que de este ángulo, la de este otro ángulo y la de este ángulo. ¿Cómo sabemos? Si sumamos los tres ángulos interiores, la suma tiene que ser de 180 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estas medidas donde aparecen las letras. Entonces va a quedar 2x más este otro ángulo, x más pi sobre 4 rad más la expresión de este ángulo, en este caso 72 grados menos x. Bueno, como acá en el enunciado nos pide que expresemos en el sistema sexagesimal, vamos a tener que convertir esto que está en radial. Tenemos pi sobre 4 rad. Eso pertenece a otro sistema. Por lo tanto, vamos a pasar a grado sexagesimal. Entonces, sabemos que 2 pi rad es igual a 360 grados sexagesimal. Y pi sobre 4 rad va a ser nuestra incógnita, va a ser x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar x. Y x va a ser igual a multiplicar, a multiplicar pi sobre 4 rad por 360 grados. Y a eso lo vamos a dividir por este primer número que aparece acá, por 2 pi rad. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Podemos simplificar esta expresión. Por ejemplo, podemos simplificar 360 grados con 4. Si dividimos eso, nos quedan 90 grados. Además, podemos eliminar pi rad con pi rad. Por lo tanto, se eliminan las dos expresiones. Acá en el numerador nos había quedado 90 de la simplificación. A eso lo dividimos por 2. Por lo tanto, nos va a quedar que x es igual a 45 grados. Entonces, ahora donde aparece pi sobre 4, vamos a escribir 45 grados. Nos va a quedar entonces que 2x más x más 45 grados más 72 menos x es igual a 180 grados.
No nos vamos a confundir lo que damos esta X con la X que estamos buscando acá en esta expresión. Esta X es de grado radiano únicamente. Y esta es para dar el ángulo, la medida de los ángulos. ¿Sí? Después, ¿qué hacemos? Vamos a eliminar los paréntesis. Por lo tanto, va a quedar 2x más x más 45 grados más 72 grados menos x. ¿Y qué podemos hacer con eso? Vamos a sumar lo que tiene x. Vamos a sumar 2x más x y menos x. Y también vamos a sumar esto, lo que son grados en este primer miembro. Entonces, nos va a quedar, si sumamos esto y restamos esto, nos queda 2x más 117 grados. Eso es igual a 180 grados. Después, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar propiedad uniforme. Esto que está sumando va a pasar al otro miembro restando. Entonces nos va a quedar 2x es igual a 180 menos 117. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar esto y lo vamos a dividir luego por 2. Entonces, x es igual a 180 menos 117 grados es 63 grados. Dividido, este 2 que estaba acá pasa dividiendo. Después, ¿qué hacemos? Resolvemos la división. 63 grados dividido 2. Nos va a quedar 31,5. Y eso expresado en grado es 31 grados 30 minutos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me explico? ¿Están, chicos? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. Bueno, hagamos el valor de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en estas medidas, en estas expresiones para dar el ángulo. Entonces, este ángulo era 2x. Entonces, ¿dónde aparece x? Vamos a reemplazar por 31 grados 30 minutos. Bueno, entonces nos queda que el ángulo alfa, o este ángulo, sale de 2 por 31 grados 30 minutos. Entonces, este ángulo mide 63 grados. Ahora este otro ángulo, dice que ese ángulo B es igual a x más pi sobre 4 rad. X vale 31 grados 30 minutos. Y 45 rad es 45 grados. Perdón, pi sobre 4 es 45 grados. Luego, ¿qué hicimos? Sumamos estas medidas. 31 grados, 30 minutos más 45 grados. Eso da 76 grados, 30 minutos. Entonces, la medida de ese ángulo es esta. Luego, hacemos lo mismo con C. C es, Profesor, en sí, el B yo veo 2x. acá está alterado el orden, digamos. Este 2x lo pusimos como alfa. Acá ustedes pueden poner B y acá alfa, beta y alfa. Ah, es al revés. Al revés acá. Ok. Bueno, el ángulo C ahora. El ángulo C es igual a 72 menos X. Entonces C es igual a 72 menos, donde está X, 31 grados, 30 minutos. Si resolvemos esto, nos queda que C es igual a 40 grados, 30 minutos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a verificar eso? Vamos a sumar los tres ángulos y la suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Alfa, el ángulo A más B más C es igual a 180. Entonces vamos a reemplazar a cada ángulo por su equivalente. Si realizamos esta suma, nos da 180 grados. ¿Sí? Y ahí termina la actividad 6. ¿Me explico cómo se resolvió? Ustedes pueden preguntar seguramente cómo pueden resolver esto con la calculadora. ¿Cómo pueden expresar 76 grados 30 minutos? ¿O saben utilizar la calculadora con grados? No, profe, No, explique cómo hay que usarla para eso. ¿Tienen la calculadora a mano? Sí. yo sí, profe. Bueno, vamos a sumar esto. Les voy a dictar
Y le voy a ir diciendo cómo se usa el grado. Por ejemplo, van a escribir 63. Después de la tecla debajo de raíz cuadrada hay una tecla que tiene un circulito y después tiene un apóstrofe y después tiene dos apóstrofes. No sé si tienen así ustedes. ¿Cómo, profe? Hay una tecla que está debajo de la raíz cuadrada. ¿Se ubican en su calculadora? ¿Dónde queda raíz cuadrada? Sí, sí, profe. Debajo de esa tecla hay otra tecla que tiene un circulito. Profe, se me cortó la señal. ¿Puede repetir de nuevo? Bueno, van a poner 63, por ejemplo. 63. Después se van a una tecla donde tiene un circulito y tres apóstrofes o tres comillas. Sí. Esa tecla está debajo de la raíz. Si aprietan una vez, le va a salir un circulito. Sí. Bueno, ese indica grados. Después van a poner signo más, por ejemplo. Van a escribir 76 grados, van a escribir el número 76, van a volver a apretar la tecla del circulito y de las comillas. Después van a escribir 30 y van a volver a apretar la misma tecla. ¿Me entiendo? ¿Me explico cómo hay que ir escribiendo? O sea, Sí, profe. 63 grados Sí, más 76 grados, 30 grados. sí, algo así lo va a ir quedando. 76 grados, después 30. Le va a aparecer 30 como grados, pero como está en segundo lugar, da 10 minutos. Sí. Después Ah, más 40. Van a apretar la tecla del circulito. Van a escribir 30 y van a volver a apretar la misma tecla. Después van a apretar la tecla sí, igual. Le tiene que dar 180 grados, 0 minutos y 0 grados. Y 0 segundos, perdón. sí, me dio así. Bueno, si después le aparece con segundos, van a volver a escribir segundo y le van a agregar de nuevo la tecla. Por ejemplo, tienen 40 grados, 30 minutos, 10 segundos. La tecla cumple la función de grados, de minutos y de segundos. Pasamos a la siguiente actividad. ¿O quedó alguna duda de la actividad 6? No, ninguna, profe. ¿Sí? Lo de PIRAT. Esto está acá, la conversión. Bueno, cuando aparece así con PIRAT, quiere decir que esta expresión está en el sistema radial. Esto se expresa con con el número pi, digamos, y esta expresión rad. Para pasar esta expresión al sistema sexagesimal, siempre tenemos en cuenta que 2 pi rad es igual a 360 grados. Esto y esto es igual. ¿Hasta ahí vas? Sí. Bueno, por ejemplo, en este caso nos decía que este ángulo tenía esta expresión pi sobre 4 rad. Tenemos que hallar a cuánto equivale esto, a cuántos grados sexagesimal. Esto es lo que tenemos que hallar nosotros en nuestra incógnita. Va a ser x. Al resultado lo vamos a obtener en grados, porque lo vamos a pasar al sistema sexagesimal. Para hallar eso, ¿qué hacemos? X, esto, va a ser igual a resolver la multiplicación cruzada de este número con este otro número. Multiplicamos esto con esto. 360 grados por pi sobre 4 rad.
y lo vamos a dividir siempre por esta primera expresión, 2pi rad. Estamos aplicando regla de 3 simple, lo que se conoce con ese nombre. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta acá llegamos? Bueno, Sí, profe. después lo que hicimos acá fue resolver el numerador. Por ejemplo, podemos simplificar 360 grados con 4. Si acá dividimos 360 dividido 4, nos va a quedar acá 90 grados. Si agarran la calculadora y hacen 360 dividido 4, quedan 90 únicamente. El 4 se va a cancelar y esto también el 360 se simplifica. Va a quedar 90 grados por pi rad únicamente en el numerador. Bueno, después, ¿qué se puede simplificar? Se va a simplificar este pi rad con pi rad. Eso es lo que vamos a buscar nosotros eliminar. Si sacamos esto, cancelamos pi rad y pi rad, sabemos que nos va a quedar todo en grados. Va a quedar acá 90 grados dividido 2 únicamente. Luego hacemos ese 90 grados dividido 2 y nos queda 45 grados. Pasamos de un sistema que estaba en radial a un sistema que está en grados. Otra forma en la que pueden dar la equivalencia es en una tablita que está, creo que en la teoría, en la que tienen, por ejemplo, a cuánto grado equivale pi sobre 4, pi sobre 2, pi, 2pi. No sé si tienen la tabla en sus teorías, si vieron. ¿Están, chicos? Sí, profe. Lo de pi, ¿eso era 3,14 o es con la calculadora? No, cuando usamos este pi no se utiliza como 3,14. Si ustedes en la calculadora hacen esta división, por ejemplo, 360 por pi sobre 4, no les va a dar este resultado, salvo que la programen en el sistema radial, digamos. Si ustedes tienen ¿Y cómo está entonces? y van a tener que plantear de esta forma y simplificar acá. Siempre cuando hagan regla de 3 simple y quieran pasar de este sistema radial al sistema sexagesimal, siempre se le va a simplificar pi rad, porque le va a quedar esto, con esto queda multiplicando, y esto se divide, digamos. Por lo tanto, esto y esto se va a simplificar. Si hacen regla de 3 simples, se simplifica esto, digamos. Pi rad y pi rad siempre se lo va a simplificar, porque una expresión va a quedar en el numerador y otra en el denominador. ¿Me explico? Si Sí. hacen regla de 3 simples, nunca le va a quedar así, para dar con pi, digamos, se van a simplificar. ¿Y pi desaparece sería? Sí, siempre lo que buscamos es eliminar pi, tanto del numerador como del denominador. Entonces ahí pi está como un 1 imaginario sería. Y acá cuando simplificamos queda como un 1 imaginario. Después de que simplificamos, digamos. Ajá. Bueno, y en este caso, si ingresan en la calculadora, por ejemplo, 360 por pi sobre 4, la calculadora le toma como que pi vale 3,14. Por eso nunca ingresen el pi en la calculadora, porque Sí, por eso está en preguntaba, sistema a porque no sistema. entendía esa parte. Sí, la calculadora viene programada con el sistema sexagesimal. Y acá pi está en el sistema radial. Te va a tomar el pi, pero como 3,14, no como grados. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, ¿podemos pasar a la siguiente actividad? Sí, profe. Bueno, acá vamos a ver en esta diapositiva los pasos para, para resolver utilizando triángulos rectángulos. Dice, para resolver un triángulo rectángulo, es decir, hallar los elementos desconocidos en él, dados otros elementos,
se siguen los siguientes pasos. Siempre se dibuja un triángulo rectángulo y se designan con letras a sus elementos. Después se escriben los datos que nos da el enunciado. Se escriben en el dibujito. Después nos planteamos qué fórmulas, razón o razones trigonométricas relacionan los datos e incógnitas. Después se escriben tales relaciones de las que resultarán las incógnitas. Después se calculan los valores de las incógnitas y por último se hace una distribución de los resultados o se comprueban los resultados. Bueno, vamos a pasar a la actividad número 8, la cual dice completar la tabla utilizando únicamente los datos ofrecidos y nos da la figura para que usemos de referencia. Bien, vamos a hacer usted tiene una tabla con varias filas. Nosotros vamos a resolver 2 filas de esas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver una fila en la cual nos da que el ángulo alfa, este ángulo mide 30 grados y nos da la medida del ángulo B, perdón, del lado B, en el cual dice que mide 15,2 centímetros. Entonces, tenemos que hallar el ángulo beta, el lado A, que sería este, y el lado C, con estos 2 datos que nos brinda el enunciado. Entonces, vamos a hacer los cálculos auxiliares para dar el ángulo beta. Nosotros sabemos que la suma de los 3 ángulos interiores es 180 grados. Pero además, acá el enunciado no nos dice, pero como se trata de un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados. Entonces, este ángulo más este ángulo tiene que ser también de 90 grados. Entonces, alfa y beta es 90 grados. Entonces, ahí en la C tendría que ir también 90 grados o no. No. C, Sí, el ángulo C mide 90 grados. Pero ajá. ¿Y qué es lo que estamos buscando? ¿Las letras chicas? ahora estamos buscando los ángulos. Y después vamos a buscar las Ah, letras chicas, los lados. después los lados. Sí, este ángulo C no lo vamos a buscar porque ya sabemos que mide 90 grados por defecto. Claro, pero ahí en la tabla iría 90 grados o es No, del otro lado. este es el lado, la C Ah, minúscula. bueno. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer el ángulo beta, perdón. Sabemos que alfa más beta es 90 grados. Alfa mide 30 grados. Beta no sabemos y la suma de los dos es de 90. Si hacemos el despeje, nos va a quedar que beta es igual a 90 grados menos estos 30. Por lo tanto, el ángulo beta es de 60 grados. Ustedes acaban de poner 60 grados. Después, ¿qué más vamos a hallar? Vamos a calcular el lado C. Vamos a hallar este lado. Entonces, conocemos la medida de este lado. Y conocemos este lado. Vamos a hallar este. Nosotros sabemos que el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente. Este es nuestro cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa va a ser igual al lado B sobre el lado C. Entonces, ¿coseno de cuánto grado va a ser? Va a ser coseno de 30 grados. Va a ser igual a... Esto vale 15,2 centímetros. B es igual a 15,2. Y C va a ser nuestra incógnita. Entonces, planteamos esto. Coseno de 30 grados es igual a 15,2 dividido C. Vamos a despejar la variable C. C está dividiendo. Va a pasar al primer miembro multiplicando.
Y además, esto que estaba acá, coseno, lo vamos a pasar al otro miembro, al segundo miembro, dividiendo. Entonces va a quedar C es igual a 15,2 dividido coseno de 30 grados. Después, ustedes van a agarrar con la calculadora y van a poner 15,2 dividido coseno de 30. Les va a dar que el ángulo C es igual a 17 grados, perdón, 17,55 centímetros. ¿Sí? ¿Me explico lo que se hizo acá en el cálculo del lado C? Sí, profe. Bueno, después si quieren probamos con la calculadora cómo hicimos este cálculo. Después, el cálculo del lado A. Tenemos que hallar este otro lado. Conocemos el lado B y el ángulo alfa. La relación trigonométrica que relacionan los catetos es la tangente. La tangente del ángulo alfa es igual. Profe, ¿Sí? yo no entendí por qué pasó el, el coseno 30 grados abajo y el C arriba. Porque mira, primero hacemos, en el primer paso pasamos esto para acá multiplicando. Acá pueden poner ustedes un paso en el medio. Por ejemplo, ponen coseno de 30 grados por C. Sí. Después, en el siguiente paso, van a pasar esto, coseno de 30 grados, que va a quedar multiplicando a C acá en el paso que nos está faltando. Ujú. Ese coseno de 30 grados está multiplicando a C. Tiene que pasar dividiendo al otro miembro. Ah, Acá le faltó un paso. Acá para sí, sí. minorar, digamos, la cantidad de... Ah, Sí. claro, no, eso me estaba faltando. Ese paso le está faltando. Cuando C Sí, pasa sí. acá y después sí. Bueno, seguimos entonces. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. O lo que es lo mismo, A dividido B. Entonces vamos a plantear que la tangente de 30 grados es igual a, que no conocemos, dividido el lado B, que vale 15,2. Este 15,2 está dividiendo a la letra A. Entonces, cuando pasamos al otro miembro, va a pasar multiplicando. Va a quedar tangente de 30 grados por 15,2. Eso va a ser igual al lado A. Si resolvemos eso, nos va a quedar 8,7757 centímetros. ¿Sí? ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Ahí le queda la tabla. También al lado A lo podían hallar por el teorema de Pitágoras. Perdón, al lado C. El lado C no conocemos. Entonces vamos a tener que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado por el teorema de Pitágoras. Conocemos el lado A, que es 8,7757 centímetros al cuadrado, más el lado B elevado al cuadrado, 15,2 centímetros al cuadrado. Eso va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Acá, ¿qué hicimos? Elevamos esto, resolvimos la potencia y sumamos el resultado. Y después, ¿qué hicimos? Después de sumar estos dos resultados, pasamos el cuadrado como raíz C es igual a 17,55 centímetros. Y ahí se completan todos los lados, digamos. Entonces, ese es más fácil de realizar o no.
¿Solo yo no lo escucho al profesor o se cortó? Ah, yo pensé que era mi internet. Yo también pensé que era mi No, yo internet. tampoco lo escucho. Yo pensé que era mi internet. Ahí ya se fue el profe, así que otra vez se cortó. O bueno, nos quedamos igual por las dudas. ¿Ya tomó asistencia? Sí, tomo así. Sí, ya había tomado. Bueno, gracias. ¿Ahora me escuchan? Sí, Sí, profe. sí, profe. Ahora sí. Sí, profe, sí. Bueno, sí, disculpen porque creo que hay un problema con el internet que cada rato se desconecta. Bueno, ¿esto pudieron observar? ¿O les había cortado también la conexión en esta parte? No estamos viendo su pantalla, profe. ¿No ven la pantalla? No. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Hasta acá habíamos llegado. No sé si quedó claro hasta ahí. ¿O quieren preguntar algo respecto al teorema de Pitágoras? Yo no alcancé a ver por qué la raíz. Repetí una pregunta porque te escucho cortado. ¿Por qué pasa el número a raíz? Este número, este estaba C cuadrado acá. Cuando pasamos este C cuadrado pasa al otro miembro con la operación inversa. Está como potencia, que pasa como raíz. Ah, el- ¿Esa era la consulta? No, se me corta el internet sí, cada es un rato. Sí, estamos en la misma, parece, así que. Eh, ¿Puedo seguir o quieren hacer otra consulta? Vamos a pasar a otra fila de la tablita. Vamos a resolver una fila en la que tiene el lado B vale 20 centímetros y C vale 2,5 decímetros. Entonces, ¿qué podemos hacer primero? Hallar la medida del ángulo del lado A, perdón, aplicando el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Después, reemplazamos cada una de las letras por su equivalente. B vale 20 centímetros, C vale 2,5 decímetros. Después, ¿qué hacemos? Esto que está en decímetros lo podemos pasar, lo vamos a pasar a centímetros, porque están en distintas unidades. Esto es decímetros y esto es centímetros. Nos conviene pasar todo a decímetros o todo a centímetros. Entonces, si pasamos todo a centímetros, tenemos acá la tablita de equivalencia. Kilómetro, octómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Decímetros tenemos 2,5. Si corremos la coma hasta centímetros, corremos la coma que está acá abajo, corremos hasta después de centímetros, nos va a quedar que 2,5 decímetros es igual a 25 centímetros. ¿Sí? Que
¿Alguien más no lo escucha el profe o soy yo nomás? No, 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 escuchamos. Yo no lo escucho. Se le habrá caído otra vez. Encima mi internet también se corta cada rato. El profe habló al grupo, parece. ¿Ahora me escuchan? Sí, Bueno, profe. por ahí si se corta la llamada, escriban en el grupo de WhatsApp, porque estoy acá en la clase y no me aparece cómo se corta, que se corta, digamos, sigo en la diapositiva y no me doy cuenta que se cortó la llamada. Bueno, ¿pueden Ok. ver la pantalla o no? Bueno, Sí, profe. vamos a seguir entonces. No sé hasta dónde pudieron escuchar. ¿Esa parte escucharon? Teníamos, íbamos a aplicar el teorema de Pitágoras para dar el lado A. Bueno, Sí, profe. Llegamos hasta la parte donde tenemos que pasar decímetro a bueno, hasta ahí centímetro. llegaron. ¿Saben cómo se pasa entonces de decímetro a centímetro? Tenemos nuestra tablita y tenemos que correr la coma hasta después de centímetro. Acá está en decímetro, corremos a centímetros y nos queda que 2,5 decímetros igual a 25 centímetros. ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Bueno, entonces 25 centímetros al cuadrado es igual a, acá resolvimos la potencia, nos queda 400 centímetros cuadrados, más a al cuadrado. No, nunca se olviden de poner esta unidad cuando haya una potencia centímetros, queda como centímetros cuadrados, porque después no van a poder resolver con la raíz. Después resolvemos la potencia 25 al cuadrado, es 625 centímetros cuadrados, menos esto que estaba sumando, pasamos restando, menos 400 centímetros cuadrados. Y eso es igual a al cuadrado. Les pregunto, ¿está grabando la clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno. Después, ¿qué hicimos? Hicimos la diferencia entre 625 y 400. Esto nos va a dar 225 centímetros cuadrados. Después, ¿qué hacemos? Este A que está al cuadrado, esta potencia va a pasar al otro miembro como una raíz cuadrada. Nos va a quedar raíz cuadrada de 225 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a hallar la raíz cuadrada de 225. Nos va a quedar 15 y raíz cuadrada de centímetros cuadrados se simplifica y queda únicamente centímetros. Acá estaba centímetro cuadrado, le aplicamos raíz, queda como centímetro. Entonces, A vale 15 centímetros. Ahora vamos a dar la medida del ángulo alfa. Vamos a dar este angulito. Entonces vamos a tener que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Alguien quiere preguntar algo?
Entonces, vamos a tener que el coseno de alfa va a ser igual al lado B, que en este caso es 20 Profe. centímetros. ¿Sí? Yo quería avisar que me voy a retirar porque se me corta el internet cada rato. Bueno, ¿cómo es tu apellido? Igual veo la grabación Ajá. después de que corte. Bueno, voy a poner algunas etiquetas ahora en el aula, Sí. referido a los alumnos que no están en condiciones, cuándo van a rendir. Así que, Sí, profe. A bueno. mí, cuando rindo, a veces me anda. Profe, ¿Sí? los alumnos que quedaron fuera, digamos, por algo, porque no completaron una tarea, ¿van a poder rendir después de nosotros? Sí. Ahora, cuando termine la Bien. clase, le voy a explicar qué va a suceder con ellos. Bueno, yo le voy a avisar, porque la chica esta da Silva, Ajá. Brisa da Silva, ella pensó que no iba a poder rendir, entonces no participó más de la clase. No se conectó más. No, yo la aviso ahora para que ella ya sepa. Sí, ellos ahora igual no van a poder cargar la actividad de este módulo. Se le va a habilitar en abril unos días. Pero igual ahora le explico bien. Bueno, profe, gracias. Nada. Bueno, tenemos que el coseno de alfa es igual a 20 centímetros sobre 25 centímetros. Era B sobre el ángulo, el lado C. Después, ¿qué hacemos? Vamos a pasar coseno al otro miembro, pero va a pasar con la inversa. Acá está como coseno, vamos a pasar como coseno a la menos 1. Entonces, el alfa es igual a coseno a la menos 1 por esto. 20 dividido 25 es 0,8. Entonces, si resuelven esto, la inversa del coseno por 0,8, le va a quedar que el ángulo alfa es igual a 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿y esto cómo calculamos? Ustedes van a ingresar en la calculadora, por ejemplo, no sé si tiene la calculadora a mano. Sí, profe. Bueno, pueden poner GIF, la tecla coseno. Seguramente les salió como coseno a la menos 1. Y van a poner 0,8. ¿Le apareció así o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bueno, coseno a la menos 1 de 0,8 y seguramente le apareció 36,86. A ese resultado ustedes van a apretar la teclita que hoy le dije, la del circulito y la de las comillas. Y eso le va a pasar a grados. Prueben a ver si pueden hacer. Sí, me dio, profe. Le dio. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo del ángulo beta. Sabemos que alfa más beta tiene que ser 90 grados. Conocemos el ángulo alfa, entonces vamos a tener que 36 grados, 52 minutos, 11 segundos, más el ángulo beta es igual a 90 grados. Vamos a despejar beta. Vamos a tener que beta es igual a 90 grados menos 36 grados, 52 minutos, 11 segundos. Si resolvemos esta resta, le va a quedar que beta es igual a 53 grados, 7 minutos, 49 segundos. Y van a completar la tabla. Y ahí terminaría la actividad de esa fila, digamos, de la tablita. Ustedes pueden practicar con las siguientes filas. Y también termina lo que vamos a desarrollar de la actividad 8. Ahora vamos a ver lo que es circunferencia trigonométrica. ¿Quedó alguna duda de la actividad anterior o pasamos al siguiente tema? Pasamos nomás entonces. Bueno, vamos a ver lo que es circunferencia trigonométrica. Una circunferencia de radio 1, siempre consideramos que esto mide 1. Tenemos un eje cartesiano y este triangulito va a estar en el eje de coordenadas.
Como podemos ver, el eje de coordenadas divide esta circunferencia en 4 sectores. Este primer sector lo llamamos primer cuadrante, este segundo sector, segundo cuadrante, este tercer cuadrante y este sector es el cuarto cuadrante. También sabemos que un giro completo de toda esta circunferencia es igual a 360 grados o a 2 pi rad, ¿sí? Acá vamos a tener que, desde acá, este se toma como el inicio. De acá a acá vamos a tener 90 grados o también pi sobre 2. Si hacemos que el ángulo mida todo esto, acá va a estar 180 grados o pi. Acá vamos a tener 270 grados. Si iniciamos de acá y terminamos acá abajo, 270 grados. Y vamos a tener 3 medios de pi. Y por último, si llegamos con el ángulo desde el inicio hasta acá al final, vamos a tener 2 pi o 360 grados, un ángulo de un giro. Vamos a ver los signos del seno, del coseno, de la tangente, de la cosecante, de la secante y la cotangente, dependiendo si el ángulo se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Como vemos, este segmento, vamos a volver atrás. Este segmento que se encuentra acá lo vamos a llamar X, la distancia de 0 hasta este primer punto. Y este segmento que se encuentra acá lo vamos a llamar Y. Esto va a ser X y esto va a ser Y. Son los catetos de un triángulo rectángulo que se forma. Entonces, cuando este ángulo se encuentra en el primer cuadrante, X va a ser positiva, va a estar hacia la derecha en el eje cartesiano. Y Y también va a ser positiva, está hacia arriba. Entonces, X positivo, Y positivo, el seno y la cosecante de ese ángulo siempre va a tener signo positivo. Lo mismo va a pasar con el coseno y con la secante y con la cotangente y la tangente. ¿Sí? ¿Están, chicos, o se cortó la llamada? No, profe, estamos ¿Están? escuchando. Bueno, Sí, estamos, profe. bueno. Ahora vemos que el ángulo está en el segundo cuadrante. Ahora, ¿qué va a pasar? X va a tener signo negativo. Está a la izquierda de nuestro eje cartesiano. Y Y es este segmento que está acá, va a tener signo positivo. Se encuentra sobre el eje X. Entonces, X negativo es menor que 0 y Y positivo. Si hallamos el seno o la cosecante de este ángulo, va a ser positiva. Si hallamos el coseno y la secante, va a tener signo negativo. Lo mismo que la cotangente y la tangente. Si se halla la cotangente de este ángulo, por ejemplo, va a ser negativa. Vamos a pasar a lo del cuarto cuadrante. Ahora vemos que nuestro triangulito rectángulo queda debajo del eje X y a la izquierda de Y. Por lo tanto, X, este segmento es negativo. Y Y también va a ser negativo. Está debajo del eje X. Entonces, X negativo, Y negativo. Si hallamos el seno va a ser negativo. Si hallamos la cosecante también negativo. Si hallamos el coseno y la secante también el ángulo va a ser negativo. Y la cotangente y la tangente va a ser positivo. Vamos a pasar ahora al último cuadrante. Vamos a ver qué sucede en el último cuadrante. Ahora vemos que que X está a la derecha del eje Y. Por lo tanto, X es positivo. Y Y va a ser negativo porque está debajo del eje X. Entonces, X es mayor que 0 y Y menor que 0. El seno y la cosecante de ese ángulo va a ser negativo. El coseno y la secante va a ser positivo. Y la tangente y la cotangente es negativa.
Como vemos, en esta columna, por ejemplo, de la tangente y la cotangente, se aplica la regla de los signos. Cuando los dos signos, el seno y el coseno, por ejemplo, son iguales, el signo es positivo. Cuando tienen distintos signos, por ejemplo, el seno y el coseno, la cotangente es la tangente y la cotangente es negativa. Si el seno y el coseno, la cosecante y la secante son negativos, la cotangente es positivo. Y lo mismo ocurre con cuando el seno es negativo y el coseno es positivo, el resultado de la tangente es negativa. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un resumen. Por ejemplo, en el primer cuadrante el seno y el coseno son positivos. En el segundo cuadrante el seno es positivo, el coseno es negativo. En el tercer cuadrante el seno y el coseno son negativos. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Bueno, la actividad 10 nos decía determinar el cuadrante en el que se encuentra el ángulo alfa en cada uno de los siguientes casos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir si se encuentra en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, o en el tercero, o en el cuarto cuadrante. El primer ejemplo dice, seno de alfa, el seno de alfa es menor que 0, el coseno de alfa es mayor que 0. Vamos a buscar en qué cuadrante se cumple esta condición. Vamos a dibujar nuestra circunferencia trigonométrica. Y vamos a ver que el seno es menor que 0 en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Y el coseno es mayor que 0 cuando está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Y los dos coinciden. Esta condición se cumple en ¿cuál cuadrante? En este cuadrante. Se cumple que el seno de alfa es menor que 0 y el coseno de alfa es mayor que 0. Entonces, el ángulo alfa se va a encontrar en el cuarto cuadrante. ¿Me explico? Esto hacemos mirando la tablita que estaba anteriormente. Mirando esta tablita. Sabemos que el seno en el cuarto cuadrante es positivo y el coseno, el seno es negativo y el coseno es positivo. Es el único cuadrante que cumple esa condición. ¿Me explico hasta ahí? ¿Quiere que vuelva a explicar algo? Vamos a pasar al siguiente entonces, al punto B. Dice que la tangente es menor que 0 y el coseno es mayor que 0. Perdón, la tangente es menor que 0 y el coseno es menor que 0. Entonces vamos a hacer nuestra circunferencia y vamos a plantear en qué cuadrantes la tangente es menor que 0. En la primera, perdón, el coseno es menor que 0, perdón, la tangente es menor que 0 en el primero, en el segundo y en el cuarto cuadrante. Perdón, el coseno es negativo en el primer cuadrante y en el segundo y en el tercero. ¿Están chicos o no están? Sí, sí, profe. Bueno, Sí, profe. voy de nuevo. Bueno, el coseno del ángulo alfa es negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Es lo que está marcado con este color. Y la tangente es menor que 0 cuando está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Como vemos, en el segundo cuadrante se cumple la condición que la tangente es menor que 0
y el coseno es menor que 0. Entonces el ángulo se va a encontrar en el segundo cuadrante. ¿Hasta ahí van? Ahora vamos a hacer el punto C. Ahora dice que la secante de alfa es menor que 0 y la cosecante de alfa es menor que 0. Entonces vamos a ir a la tablita y vamos a ver en cuál de los cuadrantes son menor que 0 la secante y la cosecante. Vamos a volver para atrás. Acá llegamos a la tablita. Dice que la secante y la cosecante tienen que ser menor que 0. Vemos nuestra tablita. La cosecante es negativa en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Y la secante es negativa en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces, en este ejercicio, en el punto C nos pedían en cuál de los cuadrantes se encontraba cuando los dos eran negativos. Entonces, vamos a decir que va a estar en el tercer cuadrante, ya que en ese cuadrante la cosecante y la secante son menor que 0. Entonces, volvemos a la actividad. Estábamos acá en esta actividad. Vamos a decir que la secante es menor que 0 y la cosecante es menor que 0 en el cuadrante número 3. ¿Me explico ahí lo que hicimos? Sí, profe. Bueno, vamos a pasar a la actividad 15. Dice, perdón, la actividad 13. La actividad 13 dice, verificar las siguientes identidades. El punto A dice, tangente de alfa más cotangente de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa por coseno de alfa. Tenemos que verificar que esto es igual a esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la tangente de alfa es equivalente a tener seno de alfa sobre coseno de alfa. Reemplazamos entonces, en lugar de tangente vamos a poner seno sobre coseno. Y la cotangente de alfa es igual al coseno sobre el seno, es la inversa de esta función. Entonces nos va a quedar que seno de alfa sobre coseno de alfa más coseno de alfa sobre seno de alfa es igual a esto. Con esta expresión tenemos que llegar a algo parecido a esto. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Se pueden sumar estas dos fracciones. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el común denominador entre el coseno de alfa y el seno de alfa. Para buscar el común, vamos a multiplicar entonces coseno por seno. Nos va a quedar esto, coseno de alfa por seno de alfa. Después, ¿cómo se dividían una suma? ¿Cómo se buscaba el numerador de una nueva fracción? Se divide esto, dividido esto, y se lo multiplica por el numerador. Entonces hacemos coseno de alfa por seno de alfa dividido coseno de alfa. Se va a simplificar coseno de alfa. Va a quedar únicamente seno de alfa por esto, por lo que está acá arriba. Seno de alfa por seno de alfa. Que es seno de alfa por seno de alfa. Signo más. Ahora, a coseno de alfa por seno de alfa lo vamos a dividir por el seno de alfa. Va a quedar únicamente coseno de alfa, porque se va a simplificar seno y seno. Queda coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces ponemos coseno de alfa por coseno de alfa. Entonces nos queda que seno de alfa por seno de alfa es igual a tener seno cuadrado de alfa más, y esto, coseno de alfa por coseno de alfa es igual a tener coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Después hay una propiedad en la que dice que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa es 1 sobre el coseno por el seno. Y ahí demostramos la igualdad. Y ahí terminaría el ítem A del ejercicio 13. ¿Me explico lo que hicimos?
chicos. ¿Me explico? ¿Podemos seguir? Sí, sí, profe. Profe, Bueno, profe, yo me tengo que retirar. bueno. ¿Qué apellido? Ojeda Tatiana. Bueno, Nos vemos, pasamos a la profe. última. Nos vemos. Vamos a hacer la última actividad. La actividad 14 es plantear y resolver las siguientes situaciones problemáticas. Vamos a resolver el punto B, en el cual dice, desde un punto al ras del suelo, los ángulos de elevación que presenta la base y la punta del asta de 6 metros de altura, colocados sobre un acantilado, son de 30 grados y 45 grados. Estimar la altura del acantilado. Bueno, nos presenta un problemita con el siguiente enunciado. Dice que tenemos un acantilado. En la punta del acantilado que tenemos, hay un asta. Vamos a suponer que hay una bandera. Dice que los ángulos de elevaciones son de 30 grados con respecto a la base del asta. Este es el ángulo de elevación. Uno es de 30 grados, dice. El de 30 grados es el que está con respecto a la base del asta. Después tenemos nos da el otro ángulo de elevación, en este caso 45 grados, con respecto a la cima, sería con la punta de la bandera. Después, ¿qué más nos da? Nos da que el asta mide 6 metros. Si quieren pueden ir haciendo el grafiquito para ayudarse. Y nos pide que hallemos la altura del acantilado. Entonces, vamos a ver qué podemos aplicar para dar este segmento, conociendo estos dos ángulos y esta altura. Lo que tenemos que hallar es esto. Y esto vamos a llamarlo como la letra X. La distancia que hay desde aquí, desde este vértice al acantilado, lo vamos a llamar como X. Y esto va a ser la altura. Bueno, acá nuevamente tenemos el grafiquito. Dice, para averiguar la altura del acantilado, que simbolizamos con la letra H, esto va a ser la letra H, planteamos para cada ángulo de los triángulos rectángulos del dibujo la razón trigonométrica tangente. Entonces vamos a aplicar tangente para dar estos segmentos, digamos. Vamos a tener el triángulo ABC. Vamos a poner que este A, este B, acá donde está la base de la bandera, vamos a llamar C. En la cima de la escalera de la bandera va a ser D. Entonces, si planteamos respecto al triángulo ABC, respecto a este triángulo más chico, vamos a tener que la tangente de 30 grados va a ser igual a la altura, esta altura, sobre X. Y también vamos a plantear lo mismo, pero respecto al triángulo más grande, al triángulo A, B y D. Vamos a tener que la tangente de 45 grados es igual a H más 6 metros. Este segmento va a tener la medida de H más 6 metros sobre X. ¿Hasta ahí vamos? Chicos, ¿llegamos hasta ahí o necesitan que vuelva? Bueno, entonces planteamos esta situación en base a los dos triángulos. Consideramos el triángulo más chico y el triángulo más grande. Tenemos que hallar la altura. X no nos interesa, sino que nos interesa la altura. Vamos a resolver la tangente de estos ángulos. La tangente de 30 grados, si resolvemos eso, nos queda que la tangente de 30 es 0,5773. Y vamos a hallar también la tangente de 45. La tangente de 45 es 1.
¿sí? Después, ¿qué hacemos? Vamos a despejar la variable x. Entonces, si despejamos la variable x, nos va a quedar que x es igual a h sobre 0,5773. ¿Qué hicimos acá? Pasamos la x para el primer miembro y luego esto, que va a quedar multiplicando a x, lo pasamos dividiendo con respecto a h, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con esto. Vamos a despejar la variable x. X pasa al primer miembro multiplicando. Va a quedar una x. Luego este 1 lo vamos a pasar dividiendo. Como esto va a estar dividido 1, no es necesario escribir. ¿Sí? Después, ¿qué podemos ver? Nos quedó que x es igual a esto y x es igual a eso. Como estas expresiones son iguales, x y x, podemos igualar que esto sea igual a esto. Entonces podemos escribir que h sobre 0,5773 es igual a h más 6 metros. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar lo que es la altura. Vamos a despejar h. Entonces, este h que estaba en el segundo miembro con signo más, va a pasar al primer miembro con signo menos. Nos va a quedar h sobre 0,5773 menos h, y eso va a ser igual a 6 metros. Después, ¿qué hicimos? Hicimos eh, resta de fracción sería, tenemos esta fracción y esta fracción. Son de distinto denominador. Esto es el denominador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción es 1. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Sacamos esto como común. 0,5 773 de común. Después hicimos esto dividido esto, nos queda 1 por h, que es 1, menos, este signo menos. Hicimos esto dividido 1, es todo esto. Y a eso lo multiplicamos por h. Por eso queda 0,5773 por h. ¿Sí? Después, ¿qué hicimos? Restamos en el numerador. Hicimos h o 1 menos 0,5773. Nos quedó todo esto que está acá, 0,4226h. Y esto que estaba dividiendo, lo pasamos al otro miembro multiplicando. ¿Hasta ahí van? ¿Están, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Después, ¿qué hicimos? Podemos resolver esta multiplicación. 6 metros por 0,5773. Si resolvemos esa multiplicación, nos queda esto: 3,4638 metros. Dividido esto que está acá, 0,4226. Esto estaba multiplicando. Va a pasar al segundo miembro dividiendo. Si resolvemos esta división, nos va a quedar que h es igual a 8,1964 metros. Entonces, h, ¿qué era? Era este segmento que está acá, que era la altura del acantilado. Entonces, después, ¿qué podemos responder? La pregunta decía, ¿cuál es la altura del acantilado? Me parece. A ver. Dice, estimar la altura del acantilado. ¿Qué van a responder ustedes ahí? Que la altura del acantilado es de 8 metros, 1964. ¿Sí? Y ahí terminaría el punto B de la actividad número 14. ¿Sí? ¿Me explico lo que se hizo en esta actividad? ¿Quedó alguna duda, chicos?
¿Están hasta ahí? Yo por lo menos, sí. ¿Y el resto? Sí, profe, se entiende. Bueno, Sí, profe. bueno, hasta ahí vamos a llegar con la clase de hoy. El resto de actividades queda para tarea, digamos. Muchas de esas actividades que quedan problemas o ejercicios por resolver seguramente van a estar en el cuestionario de autoevaluación y en la evaluación final. Por eso por ahí conviene resolver. Por ahí si tienen un tiempito pueden resolver. Y si tienen duda, consultan. Porque después esos mismos ejercicios están en las autoevaluaciones. ¿Quieren consultar algo más? ¿Alguno de lo que está acá no está en condiciones de rendir, digamos? Yo, profe. Ajá. Yo, profe. Ah, bueno. Hasta ahora tengo creo que 10 alumnos están en condiciones de rendir. Esos alumnos van a rendir el 29 de marzo. Lo demás se les va a activar. A ver, ya le digo bien la fecha, tengo acá en el teléfono. ¿Cuándo van a poder cargar las actividades que les faltan? A ver, yo le voy a leer bien la fecha. Bueno, Profe, ahí escribieron en el chat si está en condición 1 o no. Creo que lo ¿quién es? lograron. Ahí ya miro. Taus. A ver, vamos a ver. Los que están en blanco están en condiciones de rendir. A Sí, ver. está, profe, sí, ya se lo pasó. Ah, ya pasó. A ver, acá está. Sí, Taus está en condiciones. ¿Y los que estamos en Versa, amarillo, profe? profe. ¿Cómo? ¿Y los que aparecían ahí en amarillo? Lo que está en amarillo le faltaban una actividad o dos, pero también van a quedar para la siguiente instancia, con lo que están en rojo, digamos. Profe, ¿Me, Versa. me puede decir a mí qué me falta, profe? Bueno, ahí voy a mirar. ¿Quieren hacer alguna consulta respecto de la clase? O si no, corto la grabación. Yo entré tarde y no alcancé a que me tomen la asistencia. Ah, bueno. Voy a tener la grabación. Nos vamos a desarrollar más contenido entonces.